Por contexto quiero leer todo el capítulo 4, pero mucho ojo porque me voy a seguir hasta el capítulo 5, versículo 1. Miqueas 4, todo el capítulo lo voy a leer y me voy a seguir hasta el versículo 1 del capítulo 5. Entonces, si tienen allí la lectura, por favor pónganse de pie por respeto a la palabra del Señor, y yo haré la lectura en voz alta. Ustedes, por favor, síganme allí en su lugar. Muchas gracias por el acomodo. No estoy seguro, pero a mí me parece, si es posible bajar esa, porque si no les afecta la grabación y a mí me hace ver un poco más moreno. Sí me da igual eso, pero... Miqueas capítulo 4, todo el capítulo hasta el versículo 1 del capítulo 5. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? ¿Ha perecido tu consejero, que el dolor te aflige como mujer de parto? Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen: sea profanada, y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Mas ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro, y haré tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Vamos ahora. Señor, gracias por tu escritura. Bendícela, Señor, y que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Tome su lugar, por favor. Nuestra respuesta futura en el pasado, así le he titulado a esta serie de sermones acerca del capítulo 4, los primeros versículos del capítulo 5 de Miqueas. Librito que, como ustedes y yo hemos notado, y servirá recordar algunas lecciones de los tiempos finales. Miqueas es como un arquero que está lanzando flechas hacia el futuro, estableciendo por la palabra del Señor, más bien declarando lo establecido en el futuro por palabra del Señor. Aquí al frente Cristian me va a hacer el favor de poner una siguiente diapositiva, y que esa se va a quedar allí todo el tiempo ya, Cris. Ahí se va a quedar todo el tiempo de la exposición. Nos es útil recordar dónde vivió Miqueas. Miqueas vivió
Entre los años 750 y 686 fue que estuvo ministrando, aunque algunos dicen más bien, y yo lo mencioné la semana pasada, más bien debió haber hablado unos 25 años, pero el tiempo de su vida y demás se puede calcular en ese rango. Usted estará preguntándose, bueno, ¿qué está diciendo Miqueas acerca de la invasión de Jerusalén? Ya lo habíamos hablado. Pues él profetizó más o menos 100 años antes de que esto sucediera. Lo más temprano que pudo haberlo dicho hubieran sido 100 años o incluso más. Ahora, en este diagrama que algunos de ustedes, y yo creo que la mayoría ya ha visto en alguna ocasión, en este diagrama de tiempos y eventos, más bien hago énfasis en el futuro, iniciando con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que está encerrada en un circulito rojo. Ya lo vieron, está allí en la parte inferior izquierda, la primera venida del Señor Jesucristo. Eso dio inicio a los últimos tiempos. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, dice el escritor de Hebreos. Entonces entendemos que los últimos tiempos iniciaron con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso le llamamos el tiempo antes de Cristo, ¿verdad? Los años antes de Cristo. Miqueas, entonces, como dije, está entre el año 750 al 686 antes de Cristo, que eso se cuenta pues al revés, ¿verdad? Hago notar eso por lo que acabo de decir. Lo que él está hablando está refiriéndose a una etapa en la historia que es incluso futura para nosotros. Él habló de cosas que estaban cerca de su tiempo, pero habló de otras que estaban lejanas a su tiempo. Entonces habló de cosas 100 años después de su vida, como la invasión de Jerusalén, pero entre ellas él habló también, entretejidas quedaron palabras que más bien hacen referencia a eventos hasta acá, hasta donde apunta la flecha amarilla. Para que nos vayamos entendiendo más claramente, quiero señalarle lo siguiente. Allí hay una línea punteada de color azul que dice los últimos tiempos. Los últimos tiempos iniciaron con la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo terminarán los últimos tiempos? Los últimos tiempos terminan con el rapto de la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia a sacar a todos los creyentes. Después de eso viene el tiempo de la tribulación, el Apocalipsis, 7 años. Hay quien también cuenta eso como los tiempos finales, pues. Bueno, los últimos tiempos más bien parece referirse a la primera etapa que ya mencioné, y luego los tiempos finales son esos los 7 años de tribulación. ¿Cuándo concluyen esos 7 años de tribulación? De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, en esta línea vertical que está aquí, dice Jesús viene con la iglesia, o sea, su segunda venida. Primero tiene que venir por su iglesia, sacarla antes de que inicie el Apocalipsis, y luego tiene que venir con su iglesia a establecer su reino, que aquí dice su reino milenario, lo que se llama propiamente el milenio. Miqueas entonces está hablando desde 700 a 680 y tantos años antes del Señor Jesucristo, de cosas que ni siquiera han sucedido todavía, mezcladas con otras que ya sucedieron. Y algunas de ellas sirven para hacer analogías tanto de una sección como de la otra. Es decir, cuando él habla de lo que estaba por suceder, y cuando digo por suceder me refiero a 100 años después, algunos de esos elementos sirven para hablar de lo que todavía ni siquiera ha sucedido. ¿Dónde queda Navidad? Entre Miqueas y el milenio está la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces, le doy esta explicación porque en este tiempo que hablamos de la Navidad, ahora que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es correcto, como lo hemos hecho también, y como muchos lo hacen, gracias a Dios, domingo tras domingo o incluso más, recordar las implicaciones que tuvo su sacrificio para nuestra salvación, nuestra redención. Dios no muere, Dios no sangra, y para que haya remisión de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. La paga del pecado es muerte, pero si Dios no muere, entonces ¿qué va a pasar? Pues tiene que hacerse hombre. Y si Dios no sangra, tiene que hacerse hombre. Y eso que
esas otras enseñanzas alrededor de la encarnación, de la manifestación en la carne del Hijo de Dios, que en otros momentos hemos hablado y que tal vez usted está aprovechando este tiempo de Navidad para repasar en casa a través de las lecturas de la Escritura o de algún devocional que tenga por allí. Pero este año me pareció importante también hablar del papel que tiene la Navidad en todo el plan de la redención. ¿Qué tan importante es que haya sucedido la Navidad a la luz de todo el plan de redención? Miqueas me pareció un excelente ejemplo para hablar de esto por diferentes razones. Porque él habla de lo que estaba por ocurrir, pero habla de lo que todavía ni siquiera ha ocurrido en nuestros días, dejando a la Navidad en la parte intermedia, como un recordatorio de que las cosas que ya se cumplieron prefiguran y además anuncian que lo que sigue también se va a cumplir. Si ya se cumplió aquello de lo que hablaban los profetas, que estaba cercano a su tiempo, ¿cómo no se va a ocurrir lo que sigue? Y que todavía ni siquiera ha ocurrido. La Navidad entonces es un testamento, es un testimonio de la fidelidad de Dios, de que de verdad todo lo que Él ha dicho que ocurrirá va a suceder tal y como Él lo ha anunciado. Además hay otra razón por la que me pareció bueno que viéramos a alguno de los profetas menores hablar de la Navidad. Todos ellos hablaban de situaciones sociales a su alrededor. Si no se ha percatado, le recomiendo que lea la lección de noticias internacionales en el periódico. Ya sé que le da, ¿verdad? La mayoría aquí ya los leen en internet. Bueno, busquen en la sección internacional de donde quiera que usted los lea en el internet, o vea las noticias y vea las secciones internacionales y cuántos políticos están siendo acusados de esto o de aquello. ¿Cuántas naciones están levantándose en protesta por una u otra causa? Es más, nos fuimos a dormir el día de ayer todavía con noticias en nuestro país, y si uno checa en algunos medios se dará cuenta que es un asunto que se está globalizando, esta rivalidad de generaciones. Ay, la generación delicadita, la generación de cristal, le dicen al cierto grupo. Los baby boomers, los abuelitos quejumbrosos. Y ahora parece que ya no solamente estamos divididos entre chairos y fifís, como hace unos meses era la cosa. Ahora estamos divididos entre jóvenes y adultos, y la sociedad sigue encontrando motivos para separarse, para pelearse, para disgustarse. Los profetas hablaban de una paz que gobernará los corazones y que no permitirá ni siquiera ese tipo de conflictos. Una paz que al mundo le suena utópica en nuestros días, como algo imposible de alcanzar, pero que solamente hay uno que puede traer. Ahora, yo paré mi lectura, usted se percató que la paré en el versículo 1 del capítulo 5. De esas cosas que uno se mete como exégeta, ahora como estudiante de la Biblia, que va a investigar, eso es el exégesis, una investigación. De esos problemitas en que uno empieza a leer en el idioma hebreo y dice, ¿por qué Miqueas 4 tiene 14 versículos? Aquí nada más llega hasta el 13. ¿Por qué tiene 14? Y se sigue uno a leer el capítulo 5, versículo 1, y dice en el capítulo 5, versículo 1, pero tú, Efratá. O sea que el versículo 1 del capítulo 5 en nuestras Biblias en español es en realidad el versículo 14 del capítulo 4 en la Biblia hebrea. Ahora, ya tiene un dato para impresionar a sus amigos cristianos, ¿no? Sabes que la Biblia hebrea tiene 14 versículos en Miqueas 4. Ya puede ir a presumir esto. Pero la razón por la que yo se la digo no es para que asombre a sus amigos cristianos, sino porque la idea del capítulo 4 acaba hasta el versículo 1 del capítulo 5. Entonces usted y yo hemos recorrido los primeros 10 versículos de Miqueas 4 y hoy vamos a ir a partir del versículo 11 hasta el versículo 1 del capítulo 5. Dice el versículo 11: pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen,
sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Mas ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, ya dio el cambio. Ahora, yo le dije, están entretejidas allí diferentes tiempos en la historia, y por eso vamos a dejar allí ese mapita histórico, si me permite decirlo así, porque nosotros vamos a estar viendo diferentes puntos de ese mapa a los que se refiere Miqueas. Les recomiendo, ¿verdad?, que también tenga allí a su mano su Biblia, porque iremos también al libro de Apocalipsis, por supuesto, para que usted vea algo que dice Miqueas. Nosotros hemos visto la descripción de Miqueas del reino milenario en los versículos anteriores, y también la cautividad del pueblo de Judá, ¿verdad?, de los israelitas en Babilonia. Ahí está en el versículo 10, irás a Babilonia y de allí serás rescatada. Ahora viene un cambio, y hay que tener cuidado. Cuando usted lea a los profetas, tiene que tener cuidado con palabras que hablan de tiempo. Algunas preposiciones que son de tiempo. Pero ahora, cuando dice Miqueas en el versículo 11, ahora, pareciera que él está hablando de ahorita. Pero hay que leer ¿qué? Para entender un texto hay que leer ¿qué? Su contexto. Él viene hablando de lo que va a ocurrir 100 años después en la cautividad de Babilonia. Y luego dice, pero ahora, uno podría interpretar, entonces dejó lo que va a ocurrir 100 años después y va a hablar de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pues lea con cuidado. Dice, se han juntado contra ti muchas naciones. Hay algo de polémica en cuanto a qué significan muchas naciones, porque hay quien dice, bueno, es que también los caldeos, ¿verdad?, eran un pueblo constituido de muchas naciones. Se puede referir a ellos. Lea con cuidado. Que dicen, sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Mas no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. La idea se cierra hasta acá. El versículo 11 no está aislado. Está hablando de que hay muchas naciones maquinando en contra del pueblo escogido de Dios, pero que no saben en la que se están metiendo. Bueno, los babilonios no calcularon eso. ¿O a quién se refiere? Los sacudió el Señor, sacó a los judíos de Babilonia con brazo extendido, como lo hizo en el libro de Éxodo. ¿No? ¿Qué le pasó a los caldeos babilonios? ¿Se los llevó quién? Los persas. El siguiente imperio, los medos persas. Ahí repase sus lecciones de Daniel. Ahí está en las figuras que vio Daniel, estas criaturas monstruosas que vio. Y vinieron los medos persas. Bueno, si queremos, sí fue una reprensión de parte del Señor, pero no fue el propio pueblo el que se le liberó. Aquí más adelante dice, levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce. Está diciéndole al pueblo que ellos saldrán victoriosos y que ellos son los que van a destrozar a sus enemigos. Va a decir, uy, el pastor ya va a acabar, ya van en el 13. No, te tengo que dar toda la visión completa para luego meternos a los detalles, porque si no, no nos entendemos. Para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Tú, pueblo de Israel, tú, pueblo escogido de Dios, vas a vencer a tus enemigos y hasta vas a salir con un botín de guerra que vas a entregar consagrado al Señor. No a través de la conquista de la tierra
prometida, en el libro de Josué, ¿no leemos eso? Que el Señor les decía, van a conquistar y de todo eso se van a quedar con esto y lo demás me lo van a dar a mí. Del botín de guerra una parte me la van a consagrar a mí. Entonces en esta sección, del versículo 11 al 13, no está hablando de que los judíos saldrían por vía de su fuerza del cautiverio de Babilonia. Está hablando, porque la historia nos dice que no fue así, está hablando de alguna ocasión cuando muchas naciones se juntarán contra los judíos, pero saldrán victoriosos por medio de guerra, por medio de violencia. Eso nos ayuda a entender que Miqueas ha dejado atrás el tema de Babilonia, porque la historia dice que no fue así. Vinieron los medos persas y los medos persas concedieron el regreso de los judíos. Busque en Google, ya lo hice. Tuvimos el privilegio de verlo en vivo y a todo color en el Museo de Antropología, una exposición de los medos persas. Pero busque en Google el cilindro de Ciro. Póngale así, no ahorita, luego, póngale así, cilindro de Ciro. Y esa cosa es un cilindro de barro que tenía escrito el edicto de Ciro, el persa, donde decía que los judíos podían regresar a su tierra. Lean. Los judíos no salieron por vía de la guerra, fueron concedidos su regreso. Entonces estos versículos no pueden estar hablando de eso, aunque fueron escritos hasta acá. No están hablando de lo que sucedió 170 y pico años después, porque fueron 70 años de cautiverio. Y ya dijimos, Miqueas profetizó 70 años antes de la caída de Jerusalén. No están hablando de eso. Deben estar hablando de otro tiempo, cuando las naciones se juntarán contra el pueblo escogido de Dios, y entonces allí van a salir por vía de la guerra. ¿Cuándo entonces está hablando? ¿De qué está hablando Miqueas? ¿De qué tiempo está hablando Miqueas? ¿Algún tiempo cuando los judíos tendrán un gran ejército poderoso, fuerte, bien entrenado? Bueno, si usted no lo sabe, ya lo tienen. Lo necesitan para defender su pedacito de tierra que tienen. Y hasta las mujeres hacen servicio militar. ¿De cuánto están hablando? Bueno, acompáñenme por favor y vaya al capítulo 16 de Apocalipsis. Pastor, estamos en Navidad. Por eso, porque la Navidad nos dice que todo lo que viene a continuación en el plan de Dios se va a cumplir, que ya nació el que va a venir a reinar. Y escuche lo que dice Apocalipsis 16, versículo 12. Estamos en la sección, un breve panorama, estamos en la sección de los juicios de Dios sobre el mundo. Y es la última sección, porque son las copas. Primero sellos, luego trompetas, luego copas. Y las copas, más bien tendríamos que entender que son como un platón, un plato, ¿verdad? Una copa se puede todavía derramar con suavidad, pero un platón, como se mueve el agua, pues se te desparrama toda. Son juicios súbitos que caerán como si cayeran de un plato. Dice Apocalipsis 16, 12, el sexto ángel derramó su copa. Uy, espéreme tantito, porque nada más son 7. O sea que si es la sexta, ya está por regresar el Señor. Ya falta muy poquito. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, semejantes a las ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Espere. ¿Esto dónde se ubica aquí? Bueno, ya han pasado los 3 años y medio de tribulación,
donde como mujer en labor de parto, los juicios han venido esporádicos, como las contracciones. Empieza una, pero después, mucho tiempo después, viene otra. Pueden pasar hasta días, ¿o no? Entre una y otra. Pero entre más se acerca el nacimiento del bebé, vienen más y más y más seguido. Bueno, los primeros 3 años y medio de tribulación, acuérdense, aquí la iglesia ya se fue. Si usted es hijo de Dios, no va a haber nada de esto, lo vamos a ver por la televisión en el cielo. Bueno, entonces, ya no, si usted es hijo de Dios, no va a estar aquí. Los primeros 3 años y medio ahí han estado. Y si usted quiere saber más de eso, escuche las grabaciones de Joel, porque ahorita no puedo ir a través de todos los juicios del Apocalipsis. Y después, en la siguiente parte, la gran tribulación, los siguientes 3 años y medio, es la parte más intensa, lo más fuerte. Y le voy a decir por qué. Porque esta línea que está aquí en este diagrama representa el momento en que el anticristo se proclamará a sí mismo como Dios y dirá: se acabaron todas las religiones, nada de 12 de diciembre ni nada, nada de 28 de noviembre ni nada, nada de nada, me adoran a mí. Y ostentará tanto poder para engañar y hacer el mal, que las naciones le seguirán. No les quedará de otra, excepto ¿quién? Los que se hayan convertido después del rato, porque ya se fueron todos los cristianos. Pero los nuevos, los que crean durante el Apocalipsis, los que crean por medio de la proclamación de 144,000 judíos, no son los testigos de Jehová, son judíos, 12,000 de cada tribu. Los que crean por la predicación de ángeles, los que crean por el testimonio de lo que están viendo, ellos dirán: no, Señor, a ti no. Los juicios de Dios serán imparables, serán implacables, y entonces las naciones perderán poco a poco su credibilidad, su fe en el anticristo. Él perderá su credibilidad, porque aunque se proclame ser Dios, no puede parar lo que nuestro Dios Todopoderoso va a estar haciendo sobre la tierra. Y entonces, para juntar un ejército, porque sabrá que viene el Hijo de Dios a reinar en esta tierra, querrá formar un ejército que diga: pues aquí nos atrincheramos, y cuando lo vean le disparan. Pero ya nadie lo sigue. Entonces tiene que venir la sexta copa. Un segundito. ¿Por orden de quién vienen los juicios del Apocalipsis? ¿De Satanás o de Dios? De Dios, ¿no? El sexto ángel derramará su sexta copa. ¿Y qué es lo que sucede? Vi salir, bueno, dice primero, se secó el río Éufrates. Y dice: y prepararon camino para los reyes del oriente. Ahí entraríamos a muchos detalles que ahorita no nos compete, pero es para que este ejército pase por allí. Les está tendiendo la trampa. ¿Quieren juntar un ejército? Va, les voy a poner la carretera por donde van a pasar miles de vehículos blindados, miles de soldados. Bueno, no sé si todavía usan caballo para ese momento, ¿verdad? Pero si van a usar, pues por allí van a pasar. Para que pongan sus pistas de aterrizaje las fuerzas aéreas de todo el mundo. Porque se van a juntar contra el Señor. Ahí está. Pero hay que traer algo más. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, que son los espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de todo el mundo. Fíjense bien, porque el anticristo habrá perdido tanta credibilidad que entonces demonios van a tener que ir a traer a los reyes, a los dignatarios, mandatarios de las naciones junto con sus ejércitos. Puro poder demoníaco. Ahora, ¿usted cree que Satanás opera en independencia de la soberanía de Dios? Este texto le dice que no. Porque fue por la orden de Dios que esto sucedió, que Dios lo permite. O bueno, mejor aún, que Dios lo permitirá en el futuro. O sea que esto que estamos viendo está bajo control también. Dice el versículo 16: y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Regrese, póngale ahí un dedito. Yo sé que no trae papeles en su Biblia. Póngale un dedito.
Y regrese a Miqueas, capítulo 4. Se han juntado contra ti muchas naciones. Eso sí coincide con la descripción de Apocalipsis. Y que dicen, sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Que quieren arrasarte, que sea profanada. Hagamos lo que querramos con ellos. Mas ellos no conocen los pensamientos del Señor. No saben que solamente están ejecutando el designio divino. No saben que de eso ya está escrito hasta con más detalle lo que va a suceder por aquí, poquito antes de esta línea, antes de que el Señor venga. Porque los ha recogido como gavillas en la era. Es un lenguaje que no nos suena mucho, pero estos son los manojos de espigas que se llevaban para ser limpiados y pelarle el grano. Los ha juntado como manojos. La era este lugar generalmente con la tierra bien apisonada para que el grano no se clavara allí, ¿verdad? Y la era La era, entonces, es ese lugar donde se juntan todos estos manojos para separar el grano del bagazo y demás. Dicho sea de paso, en una era fue donde Boaz se comprometió con Ruth. Entonces, tiempo de cosecha. Entonces dice, ya están cosechaditos, listos para ser destrozados. Ahora escuche bien. Los ha recogido como gavillas en la era. ¿Quién los junta? Dios. Eso coincide perfectamente con Apocalipsis 16. Es Dios quien dará la orden de que todas las naciones se junten para pelear. Versículo 13 de Miqueas 4. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro. Es nada más lenguaje apocalíptico y de Daniel. A Daniel se le permitió ver una bestia con cuernos, y uno de esos cuernos hablaba cosas blasfemas contra el Señor. El cuerno representa poder, pero aquí se habla de los judíos como un cuerno poderoso. Los animales que tienen cuernos son los que mejor se pueden defender: los toros, los rinocerontes, los búfalos, etcétera, etcétera. Yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce para que desmenuces a muchos pueblos. Y esos muchos pueblos tienen que ver con las muchas naciones del versículo 11. Para que los desmenuces. Pero ¿en qué parte dice la Escritura que el pueblo judío va a pelear? Bueno, ¿se acuerda usted de los buenos tiempos, por ejemplo, de atleta? No digo ahorita, pero los buenos tiempos de atleta de Ana Gabriela Guevara. Y ese año en que le ganó a todo mundo, 2003, el campeonato de atletismo, todos los lugares que pisaba Anita, ya sabíamos, va a ganar. Y aunque no, hasta había camisetas que decían, dime que corro como niña, ¿no? Ya sabíamos que iba a ganar. Y a veces corría en Europa o en algún otro país donde aquí la carrera la pasaban en la mañana y hasta paraban como si fuera el mundial. Por 40 segundos que duraban sus carreras, se paraba allí todo el mundo para ver a Ana Gabriela correr. Y de alguna manera todos sentíamos que ganábamos con ella, no sé por qué. Tal vez porque decíamos, mira, es que es de México, está la bandera, y cada que gana sale y pesca una bandera de la tribuna y corre más con la bandera. ¿Se acuerda de eso? La campeona Ana Gabriela. Bueno, ¿quién cree que va a ser el campeón de los judíos? No, los judíos no van a pelear, pero tienen su campeón que los representará. Y cuando las naciones se junten para pelear con el Señor, porque después del capítulo 16 de Apocalipsis, ¿qué sigue? El 17, yo lo sé, pero ¿qué sigue después de eso? En la revelación, bueno, pues que viene la última
copa y vino una voz del templo que decía: hecho está, en el versículo 17 de Apocalipsis 16. Y bueno, me voy a brincar hasta el 19 porque allí está lo que le quiero llevar a ver. ¿Y quién regresa a la tierra? Regresa el Señor venciendo a todos sus enemigos, porque allí lo dice en el versículo 11: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, Apocalipsis 19, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Y luego vea lo que dice el versículo 13: y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y uno podría muy malinterpretar esos versículos y decir: ¿está empapado en sangre? Sí, porque fue crucificado. No, a usted le hace falta entonces leer al profeta Isaías. ¿Qué dice Isaías capítulo 63 acerca de eso? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? O sea, el que pisa uvas para hacer vino y queda todo manchado. Dice: el lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien me ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé a los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Y esa es la visión de Isaías del Armagedón, de Cristo Jesús venciendo a todos sus enemigos sin ayuda de nadie. Ahora, Miqueas habla de una victoria nacional. ¿Por qué? Porque uno es el que los representa. Usted y yo sentíamos que se nos enchinaba la piel al ver a Anita Guevara correr y ganar. Pues usted ve al Hijo de Dios en representación de todo su pueblo, venciendo a todos sus enemigos. Nadie le podrá hacer frente. Así que no se quede en Belén, no se quede en el pesebre. Navidad representa también más hacia adelante, el futuro. No representa solamente la cruz y la resurrección, representa todavía más hacia el futuro, el gobierno perfecto del Hijo de Dios sobre esta tierra. Regreso para una última cita en el capítulo 19 de Apocalipsis. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la hija de Dios. Lo que dice Isaías: yo pisé el lagar. Y además dice: y en su manto y en su muslo tiene su nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Después vi a la bestia entonces y a todos los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. Nadie más desenfunda su espada, nadie más saca un arma. Solamente es la pelea de uno contra el mundo. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Usted ve, regrésese a Miqueas. Tengo la impresión de que ahora le vamos a entender mejor. Miqueas 4:11. Pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones, que dicen sea profanada y se deleiten en Sión nuestros ojos, mas ellos no conocen los pensamientos del Señor. Y para enfatizar esa idea, como buena poesía judía, enfatiza: ni comprenden su propósito.
Otra idea, porque los ha recogido como gavillas en la tierra. Les tendió la camita, como dicen nuestros días, les puso la trampa, les puso hasta la avenida por donde vayan para ser muertos. Levántate, hija de Sión, levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce. Un animal así sería prácticamente invencible. Tiene cuerno que no se rompe. Usted ha visto algunos carneros, ¿verdad?, en sus luchas, cómo se les quiebran los cuernos. Algunos de ellos mudan, algunas especies mudan, pero este es de hierro. Y pezuñas de bronce. Imparable, invencible, para que desmenuces a muchos pueblos. Van a ser trizas. Para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. ¿Y sabe qué hay ahí? ¿Qué botín habrá del Armagedón? Bueno, que los que queden vivos es porque son escogidos, los que queden vivos después del juicio de las naciones. Algunos de ellos serán más bien creyentes consagrados para siempre para el Señor. Y son los que el Señor entregará también al Padre. Aquí están. ¿Ya lo entendió más? Entonces podemos ver la Navidad desde otra perspectiva, como un escaloncito más en el plan de Dios hacia esto. Fuimos desde allá, desde 750 años antes del Señor, y ya llevamos 2000, casi 20 de este lado. Y Miqueas lanzó flechas hacia allá. Por supuesto que no termina ahí la idea. Como le dije, el versículo 1 del capítulo 5 es parte de esto. Dice: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. En vista del contexto, tanto previo como posterior, hay quien interpreta este versículo, especialmente las últimas dos líneas, como una referencia al Señor Jesucristo. Bueno, al Señor Jesucristo se le golpeó en la cabeza y por eso dicen, bueno, será herido el juez de Israel. Pero aquí viene un dato interesante y que tengo algunas citas para sustentar lo que le voy a decir. Cuando dice bien el versículo 5, en la segunda línea, han puesto sitio contra nosotros, la palabrita sitio es una palabra que es exclusiva en el Antiguo Testamento para hablar de un solo tema. No se utiliza en otras ocasiones, más que cuando se habló de un evento. Escuche, no vaya, solamente escuche al segundo libro de Reyes 24:10. En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Misma familia de palabras. Segundo de Reyes 25:2. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. Escucha, este versículo es tremendo. No debería dejarnos de asombrar, aunque desgraciadamente de esto vemos en las noticias de nuestro país diario, pero escuche. Segundo libro de Reyes 25:7. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia. Y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Esto de gente degollada es una de las cosas más atroces que se pueden hacer, aunque desgraciadamente en nuestro país pareciera ser cosa común. Es de las cosas más atroces. Y a este rey Sedequías, el último en caer antes de la deportación a Babilonia, le hicieron ver cómo sus hijos fueron degollados y luego le sacaron los ojos, casi como para que el último recuerdo que tengas de lo que viste fue eso. Un acto cruel, horroroso. Pero todo esto apunta a una cosa, que el versículo 1 del capítulo 5 es parte de lo anterior, donde viene entretejiendo lo que va a acontecer pronto con lo que va a acontecer después. Lo que va a acontecer de manera temprana y lo que va a acontecer de manera tardía. Los versículos finales de Miqueas 4 hablan de lo que acontecerá de manera tardía desde el punto de vista de Miqueas, aunque en nuestros días debe estar ya muy cerquita.
Y el versículo 1 habla de lo que iba a acontecer pronto. ¿Cuánta responsabilidad es nuestra, hermanos, de tener conocimiento de la historia, de saber cómo estas cosas se cumplieron al pie de la letra? Y saber que entonces lo que sigue también se va a cumplir al pie de la letra. Tal como fue dicho, así va a ser. ¿Cuánta responsabilidad, como decían hace rato mis hermanos, de seguir predicando? Porque las cosas van a suceder. Pero también cuánta alegría de saber que las cosas se van a cumplir al pie de la letra. No hay cosa más segura que la Biblia. No hay nada que usted pueda poner su confianza que en la palabra de Dios, lo que Él ha dicho. Y tanto adorno y tanta fiesta, tantas actividades, ocasiones, no solamente en la iglesia, quizá ha tenido, ¿verdad?, allí en donde vive, algún vecino ya le invitó a echarse un cafecito por festejar la Navidad, quizá en el trabajo ya tuvieron allí un intercambio de algo, o lo van a tener, o van a reunirse para comer, o algo así. Sí, todo está bien. Yo leí una cita, yo nunca la había leído, la leí en un espectacular. Disculpe que no recuerdo el nombre, si le interesa al rato se lo digo porque está por mi casa. Pero dice: bendita la fecha que nos invita a complotear con amor a toda la humanidad. Está bien, pero no es un amor vacío y frívolo, superficial. Es el amor de Dios hecho hombre en Cristo Jesús. Es Dios encarnado diciendo: el plan está en marcha, la salvación está aquí, pero el plan sigue. Miqueas le profetizó a sus contemporáneos de un tiempo de mucha alegría, de mucha felicidad, un tiempo además donde serían invencibles de sus enemigos. Pero no los desapegó del contexto de todavía algunos tragos amargos que se tendrían que llevar. ¿No creo que es un mensaje tan pertinente para nuestros días? Estamos esperando la venida del Señor, pero la realidad es que todavía habrá algunos tragos amargos que nos tendremos que llevar. Y que el mensaje del Evangelio no va a exentarnos de esos momentos, pero sí nos ayudará a vivir con gozo a través de esos momentos. Que Dios nunca nos ha prometido una vida de color rosa, pero sí nos ha prometido la fuerza para vivir y hacerlo además con alegría. Impresionantes las historias de creyentes que han atravesado por persecución y martirio, literal martirio, y lo han hecho alabando al Señor. ¿De dónde sacaron la fuerza? ¿Eran súper creyentes? Tenían el Espíritu de Dios que les capacitó para atravesar lo que les puso el Señor en su camino. Lo mismo hará con nosotros. Las promesas del Señor son seguras, tan seguras como lo que estamos viendo. Y Él dijo: confíad, yo he vencido al mundo. En este mundo van a tener aflicción. Confíen, yo ya vencí. Ya ve que la Navidad entonces es más que ese momento. Y es más que esos 33 años. Nos representa todas las promesas de Dios y cómo éstas siempre van a llegar a su cumplimiento. ¡Qué bendición!, ¿no creen? Teníamos un montón de himnos bien bonitos y bien alegres que estábamos cantando. Uno de mis favoritos de Navidad es Venid fieles todos. Y yo no sé, ¿verdad?, en algún momento seguiremos cantando más, pero ahorita que terminemos el culto vamos a cantar otro que se llama Al Mundo Paz. Y usted escuchará, ¿verdad? Al mundo paz nació Jesús. Pues sí, es que la paz que Él trajo inunda mucho más que una temporada al año. Inunda toda la vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Escritura. Qué bendición tenemos, Señor. Qué bendición tenemos de hablar de la Navidad, de hablar de tu Hijo Jesucristo regresando a esta tierra. Y si queremos seguir recordando la importancia de
su nacimiento entre nosotros, tendremos también, Señor, que seguir recordando su venida, la cual cada día que pasa está más cerca. Gracias, Señor, porque no hay nada más seguro que tu palabra, la cual siempre has cumplido al pie de la letra. Y profetas como Miqueas, Señor, como dice capítulo 3, 18, tuvieron que hablar llenos de valor, porque el mensaje que tenían no era bien recibido. Bueno, pues su mensaje a nosotros nos infunde valor. Y que con esa misma valentía y atrevimiento nosotros, como heraldos de tu Hijo Jesús, sigamos predicando. Gracias, Señor, por tu Hijo, nuestro Salvador, por quien te damos tantas y tantas gracias y nunca serán suficientes. Amén.